Entonces hay algunos casos en los cuales se encuentra, como les decía hace un rato, hay un cáncer metastásico, pero no sabemos de dónde vino ese cáncer metastásico. Ya podemos encontrar una metástasis en cerebro, metástasis pulmonares, ¿no? Y a veces se le hacen muchos estudios y nunca se llega. Este tipo de cáncer metastásico con primario desconocido, así se llama, constituye entre el 5 y 10% de todos los pacientes con cáncer. La razón varón-mujer, no mujera, ahí dice mujera, no sé por qué, es la razón varón-mujeres de 1 a 1, sé que es igual para varones o mujeres, ¿no? La edad promedio de presentación es de 60 años, pero hay que recordar que la mayoría son adenocarcinomas. O sea, lo único que se hace en este tipo de cáncer metastásico es, se puede tomar una biopsia del lugar donde está la metástasis, ¿no? Y la mayoría son adenocarcinomas. Y en algunos casos se comprueba que son de pulmón y digestivo, no son las primeras posibilidades. Ya entonces, de eso se trata, el cáncer metastásico con primario desconocido. No, recordar esto, la mayoría son adenocarcinomas. Esto de aquí es bastante complicado. Cuando nosotros ya encontramos un tumor metastásico, se le hace una biopsia y se trata de identificar cuál es el tumor primario que lo ha causado. Entonces, hay que hacer un montón de pruebas, ¿no? Primero el microscopio óptico para ver qué tipo es, luego hay que buscar el estirpe de las células, se puede hacer citogenética, se puede hacer inmunohistoquímica tiñendo para ver si es que corresponde a linfocitos o a qué tipo específico de linfocitos, se puede buscar sustancias especiales, receptores, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si nosotros determinamos que es un carcinoma, los carcinomas tienen citoqueratinas, positivo a los citoqueratinas, antígeno asociado a membrana epitelial, etcétera. Los linfomas, por ejemplo, contienen el antígeno común linfocitario positivo, suelen tener reordenamiento de algunos genes de las inmunoglobulinas y translocaciones, ¿no? Los sarcomas se caracterizan por ser positivos a la bimentina, ¿no? Rhabdomyosarcoma, desmina, son receptores, ¿no? Positivos. Angiosarcoma, positivo al factor 8. Sarcoma de Ewing, ¿no? PAS positivos, de tipo de tinción, glucógeno positivo que tienen dentro acumulaciones de glucógenos, translocaciones 11-22 cromosómicas, ¿no? Bimentina también positivo. Los tumores neuroendocrinos, ¿no? Son un grupo de tumores que aparecen, ¿no? que suelen secretar sustancias endócrinas, ¿no? Y relacionadas al sistema nervioso, neurocromafin. Incluyen, por ejemplo, el microcítico de pulmón. Aquí está cromagrina positivo, enolasa neuroespecífica. Recuerdan, había una pregunta donde hablaba de la enolasa neuroespecífica y lo relacionaba al cáncer de pulmón, ¿no? También son positivos. Sí, puede determinarse ahí por microscopía electrónica la presencia de citoqueratinas o gránulos de secreción, ¿no? Igual en los tumores germinales, ¿no? Testiculares, por ejemplo, positivo a citoqueratinas. Estos suelen ser positivo o no a alfa-fetoproteína y hormona gonadotropina coriónica humana, como habíamos visto hace un rato, o tener alteraciones del cromosoma 12. En próstata también tenemos citoqueratinas, antígeno específico prostático. En cáncer de mama, citoqueratinas, receptores estrogénicos o receptores de progesterona. En el caso del cáncer de mama es bastante importante, por ejemplo, ver si es que tienen receptores de estrógenos o receptores de progesterona, ¿no? Porque los que no tienen estos receptores son los de peor pronóstico en mama. Pregunta 22. En los pacientes con metástasis de tumores de origen desconocido, los estudios microscópicos pueden darnos el diagnóstico del tumor primario. En este sentido, indicar cuál de las siguientes asociaciones es la incorrecta. Sarcoma, dice, se asocia a bimentina positiva. Vemos en el cuadrito anterior, ahí estaba. En sarcoma de Ewing, gránulos de glucógeno por microscopía electrónica de transmisión. Sí, ¿no? Veían ahí, si ven en sarcoma de Ewing, acá está, Ewing, glucógeno, ¿no? Microscopía electrónica. Tumor neuroendocrino, cromogranina positivo, de los tumores neuroendocrinos, ¿no?
Aquí están, gránulos de secreción MET y cromogranina, ¿no? Y el angiosarcoma dice proteína S100, ¿no? Aquí vemos el angiosarcoma factor 8 positivo. Y los carcinomas, citoqueratina. Sí, ¿no? Los carcinomas son positivos a citoqueratina. Entonces, ¿cuál es la relación incorrecta aquí? Es la D, ¿no? Angiosarcoma asociado a proteína S100. Pregunta 23. ¿Cuál de las siguientes entidades no entraría en el diagnóstico diferencial de una neoplasia indiferenciada? Bueno, linfoma, sarcoma de Ewing, rapidosarcoma, carcinoma microcítico o adenoacantoma. No entraría en el diagnóstico de una neoplasia indiferenciada, dice, ¿no? El adenoacantoma. O sea, para los demás tienes que buscar el primario, ¿no? Buscar un montón de cosas para ver el primario de dónde es, ¿no? El adenoacantoma no entraría en esa clasificación de indiferenciada. Bueno, en cuanto a metástasis cerebrales, encontramos un paciente, por ejemplo, que viene por convulsiones, cefalea, cuadros de hemiparesia, ¿no? Etcétera, o parestesias, y tenemos metástasis cerebrales. Se estima que el 25%, ¿no? O sea, la afectación intracraneal del sistema nervioso en pacientes con cánceres es de un 25%. O sea, de todos los cánceres, un cuarto de ellos puede tener afectación intracraneana del sistema nervioso central. En el caso del varón, el 80% de estas metástasis cerebrales son por cáncer de pulmón, de tracto gastrointestinal o genitourinario, ¿no? Como próstata, por ejemplo. En la mujer, al revés, o de otro lado, el 80% son por cáncer de mama. Y le sigue pulmón, gastrointestinal y melanoma. O sea, en el varón, la principal causa es pulmón, y en la mujer la principal causa de metástasis cerebral es mama. Sin embargo, la causa más frecuente de metástasis cerebral, como aquí dice, es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es la causa más frecuente de la metástasis cerebral. Más de la mitad de las metástasis cerebrales provienen de pulmón. Pero el melanoma es el tumor que más frecuentemente metastatiza al cerebro. O sea, de todos los melanomas, el 65% de ellos se va a hacer metástasis al cerebro, ¿no? Seguido por el cáncer de mama, en el cual la mitad de los cánceres de mamas acaba en el cerebro, y en el caso de pulmón, el 40% de los cánceres de pulmón hace metástasis al cerebro. O sea, ¿cuál es el tumor que más metastatiza? El melanoma, ¿no? Le sigue mama y le sigue pulmón. Y el 80% de los tumores cerebrales metastásicos, o de los tumores cerebrales, son metacrónicas, que significa que tras el diagnóstico de un tumor primario aparece recién, ¿no? La metástasis cerebral. También el 80%, la mayoría, son supratentoriales, o sea, por encima de la tienda del cerebelo, ¿no? La parte de arriba. Los tumores pélvicos y los gastrointestinales tienen predilección por la fosa posterior, por el cerebelo, el tronco encefálico. Pregunta 24. ¿Cuál es el tumor que más frecuentemente metastatiza en el cerebro? ¿Pulmón, melanoma, ovario, rhabdomyosarcoma embrionario o tumor de células de Merkel? El melanoma, ¿no? 60% más o menos, o más, 65% de los melanomas hacen metástasis al cerebro. Y que los melanomas de por sí son de mal pronóstico, ¿no? No tienen buen manejo ni nada. Muy bien. Metástasis ósea. El 30 a 70% de los pacientes con cáncer presentan metástasis ósea, y la mayoría dicen no requieren cirugía. Ahora, fractura patológica, el 9% de esos pacientes tienen fractura patológica. Como ya saben, donde más frecuentemente van a encontrar las metástasis de los huesos son en las vértebras, la cadera y el fémur, ¿no? Se va a asociar la localización a ciertos tipos de cáncer, ¿no? Si es que se afectan huesos largos, lo más frecuente es que sea metafisiaria, o sea, la unión de la diáfisis con la epífisis, ¿no? Donde hay más irrigación sanguínea. Y menos frecuentes son al medio del hueso, al medio diafisiaria, son los menos frecuentes. Y la afectación de la médula es previa a la de la cortical. O sea, primero se va a meter el cáncer dentro de la médula porque la médula es más irrigada, y a partir de ahí va a alcanzar recién al hueso, ¿no? Si lo vemos por rayos X, la mayoría son líticas, ¿no? Líticas, o sea, destructivas. Pueden ser blásticas. ¿A qué se refiere blásticas? Aquí hay formación de matriz ósea, ¿no?
obviamente con destrucción también. Por ejemplo, la de próstata son lesiones blásticas, ¿no? La de mama o del tumor carcinoide suelen ser blásticas o mixtas. En el caso de que sean blásticas, ¿qué cosa nos va a ayudar a hacer el diagnóstico? La fosfatasa alcalina, ¿no? Por eso ustedes ven que en cáncer de próstata con metástasis a hueso está elevada la fosfatasa alcalina. Si ustedes recuerdan, la fosfatasa alcalina proviene de los osteoblastos, ¿no? Que están formando matriz ósea, los osteoblastos. Entonces, cuando la lesión es blástica, está elevada la fosfatasa alcalina. Y como dice aquí, la gammagrafía de los huesos no es adecuado en el diagnóstico de las metástasis óseas de tumores de células redondas, mieloma, linfoma ni leucemia, ¿no? O sea, la gammagrafía parece que no es un buen estudio diagnóstico adecuado, ¿no? Pregunta 25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de las metástasis óseas es incorrecta? A. La mayoría ocurren en las vértebras pelvis y fémures. Es cierto, ¿no? Alrededor de eso ocurre la mayoría, ¿ya? Vértebras, pelvis y fémur. B. La radioterapia es el tratamiento más frecuentemente utilizado. Es cierto, ¿no? Si es que las metástasis óseas están, por ejemplo, comprimiendo un nervio o están causando síndrome de compresión medular, ahí se hace radioterapia de urgencia, ¿no? Y mejora bastante la compresión que suelen causar estas metástasis óseas. C. La hormonoterapia puede incrementar el dolor óseo. La terapia con hormonas. En algunos casos sí, ¿no? Por ejemplo, en los cánceres de mama. D. La gammagrafía ósea siempre está indicada como la prueba más sensible para el diagnóstico. No siempre, ¿no? No siempre. Eso en medicina siempre, nunca, nos lleva a descartar esa posibilidad. E. La esclerosis de una lesión previamente lítica es signo de respuesta al tratamiento, ¿no? Sí, esto también es cierto, ¿no? Si hay una lesión lítica por radiografía y que tú tratas el tumor primario y luego ves que hay esclerosis de esa lesión, puede estarte indicando que es una respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces aquí la respuesta incorrecta es la D. Primero porque no es cierto que la gammagrafía ósea siempre esté indicado, y por la palabra siempre también, ¿no? Bueno, en cuanto a las metástasis pulmonares, en el pulmón generalmente la metástasis es por diseminación hematógena, llega por la sangre, ¿no? Otras vías de diseminación son endobronquial de un pulmón a otro pulmón, linfática a través de los conductos linfáticos, ganglios linfáticos, y por aspiración transbronquial también, ¿no? O sea, a través de los bronquios de un lugar a otro. Suele afectar lóbulos inferiores, salvo el coriocarcinoma, que se va hacia lóbulos superiores, ¿no? El 80-90% son periféricas o subpleurales, están debajo de la pleura, o tú lo ves como nódulos que están en la periferia de los pulmones, la mayoría. Por lo que en el 95% son asintomáticos. Como no están cerca ningún bronquio, no dan tos, no dan sangrado, sino que son asintomáticos. Están solamente con la radiografía, tú ves ahí nódulos periféricos, ¿no? En la mayoría. Y suelen ser nódulos groseramente redondeados, son redonditos, inclusive algunos los describen como si fueran como monedas, ¿no? Son bien redondos ahí. No necesariamente, pero usualmente son así. Se cavitan, dicen, un 5%, sobre todo los que vienen de sarcomas o cánceres escamosos, o sea, epiteliales, ¿no? Y hay un tipo que puede dar bulas. La metástasis de cáncer testicular pueden dar bulas y la posterior formación de neumotórax, ¿no? Pueden dar bulas. Esto de la linfangitis carcinomatosa es cuando se invaden los linfáticos de los pulmones o de diferentes partes del cuerpo, ¿no? La linfangitis carcinomatosa, por ejemplo, pulmón, mama, gástrico, páncreas, próstata, puede dar solo mínimas alteraciones en la placa, ¿no? Claro, el paciente viene con dificultad respiratoria, todo, pero puede dar mínimas alteraciones en la radiografía. Muchas veces necesitas tomografías, ¿no? Para diagnosticar este tipo de linfangitis. Pregunta 26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las metástasis pulmonares es correcta? A.
¿La frecuencia de distribución es la misma en cada uno de los lóbulos pulmonares? No, ¿no? Es más frecuente en los inferiores, ¿verdad? B. A veces tienen el aspecto radiológico de bulas. A veces, ¿no? Dijimos que el cáncer testicular que metastatiza suele dar bulas. C. La presencia de calcio en un nódulo pulmonar descarta la posibilidad de que sea metastásico. Usualmente cuando un nódulo pulmonar tiene calcio, ¿no? Usualmente son amartomas y son benignos, es un signo de benignidad, ¿no? Inclusive en la radiografía se ve como palomitas de maíz. Pero D. La linfangitis carcinomatosa frecuentemente se asocia a un patrón intersticial en la radiografía simple de tórax. Que la carcinomatosa se asocia a un patrón intersticial en la radiografía, casi siempre no hay signos, ¿no? O sea, eso es falso. E. Nunca son bilaterales. ¿Cuál es la correcta aquí? Ahora, acá dice la presencia de calcio en un nódulo descarta, ¿no? Descarta tampoco, pero se asocia más a lesiones benignas la presencia de calcio, pero no te va a descartar que sea metastásico, ¿ya? Se asocia más a amartomas la presencia de calcios en nódulos, pero no lo descarta. ¿Cuál es la correcta? A ver, la A es falsa, la B es cierta, la C ya dijimos que solo a veces, o sea, también es falsa, la D, la linfangitis frecuentemente se asocia a un patrón intersticial, también es falso, porque usualmente no tiene ningún tipo de patrón, ¿no? E, nunca son bilaterales. ¿Cuál es la correcta? La B, ¿no? A veces tienen el aspecto radiológico de bulas. Bueno, el síndrome de vena cava superior es un síndrome paraneoplásico. Es más frecuente, la causa más frecuente es el cáncer de pulmón de células pequeñas, ¿ya? El cáncer microcítico. Como ustedes ven ahí, el 65% es producido, ¿no? El 65% por cáncer microcítico de pulmón. Entonces, esa sí puede ser una pregunta y a veces lo suelen repetir, ¿no? La causa más frecuente del síndrome de vena cava superior es el cáncer de células pequeñas de pulmón, ¿no? También puede ser producido por cáncer epidermoide de pulmón, por adenocarcinoma de pulmón, por linfomas u otros, ¿no? ¿Qué sucede en el síndrome de la vena cava superior? Hay pues compresión de la vena cava en el mediastino, ¿no? Y el paciente presenta lo que se ha denominado el edema en esclavina. Es un paciente que viene con disnea, que es lo más frecuente es que venga con disnea, ¿no? Tumefacción facial, pero no solo es facial, sino que la tumefacción es de cara, de cuello y hasta de ambos brazos, ¿no? O sea, edema, como se puede decir, desde la altura de del tercio superior del tórax para arriba, ¿no? Inclusive algunos le llaman el edema en esclavina, que es así, ¿no? En toda la parte del pecho y el cuello. Puede tener tos el paciente también, ¿no? Edema braquial, como les decía, dolor torácico y disfagia, ¿no? Porque el tumor puede estar en mediastino y ser tan grande que no solo comprima la cava, sino que comprima también el esófago, ¿ya? Pero de estos lo más frecuente es que venga con disnea. Lo vamos a reconocer porque clínicamente también tiene ingurgitación venosa del cuello. Las venas están ingurgitadas ya que no pueden vertir su contenido en la vena cava que está obstruida, ¿no? De manera externa. Ingurgitación venosa torácica también, edema facial, cianosis, plétora facial, o sea, la cara puede estar llena de sangre, inclusive cianótica, y edema braquial, ¿no? En la radiología, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Miren, más frecuentemente ensanchamiento del mediastino, o sea, algún tumor pulmonar, sobre todo el de células pequeñas, que compromete el mediastino y lo hace grande, ¿no? Puede haber derrame pleural en algunos casos, masa ilear en el lado derecho, ¿no? Y radiografía normal en un 15% de pacientes. ¿Y qué hacemos con el síndrome de vena cava superior cuando lo diagnosticamos? Hay que hacerle radioterapia, ¿no? De emergencia. Entonces, trata de ubicar dónde está el tumor y se hace radioterapia. Se disminuye el volumen del tumor y con eso se descomprime la vena cava.
Ya, entonces el tratamiento del síndrome de vena cava superior es radioterapia. Usualmente es radioterapia de emergencia, ¿no? O de urgencia. Pregunta 27. ¿Cuál es el signo radiológico más frecuentemente encontrado en el síndrome de vena cava superior? A. Derrame pleural derecho. B. Masa ilear derecha. C. Ensanchamiento mediastínico. D. Normalidad de la radiografía de tórax o edema periilear. ¿Cuál es? Sabe, ¿no? Ensanchamiento del mediastino. ¿Y cuál es el tipo de cáncer que lo produce más frecuentemente? El pulmón de células pequeñas. Pregunta 28. ¿Cuál es el síntoma más frecuente del síndrome de la vena cava superior? El síntoma más frecuente: tumefacción facial, disnea, dolor torácico, ingurgitación venosa del cuello o tos. ¿Cuál creen? La disnea es el síntoma más frecuente. La disnea. Bueno, otra complicación del cáncer es la hipercalcemia, ¿no? Es una urgencia también, una urgencia, dice que es la urgencia metabólica que amenaza la vida más frecuente en los pacientes con cáncer. ¿No? Ya saben en qué tipo de cáncer. Sobre todo hay dos que son importantes, ¿no? Mieloma múltiple y cáncer de mama. En el mieloma múltiple hay hipercalcemia, inclusive el paciente puede desarrollar insuficiencia renal en ambos casos, ¿no? Por el calcio elevado, ¿no? Deshidratación. La clínica, para empezar, hay síntomas generales, ¿no? Deshidratación es uno de los más importantes. El paciente puede haber perdido peso, astenia, prurito, polidipsia, incremento del dolor óseo. Ya a esto se suma pues insuficiencia renal, ¿no? Trastorno de conciencia también puede haber. Y hay síntomas propios de la hipercalcemia, como los neuromusculares, que hay fatiga, letargia, debilidad muscular, ¿no? Hiporreflexia, confusión, psicosis y convulsiones. Puede haber coma también en este tipo de pacientes, ¿no? Trastornos gastrointestinales como náusea, vómito, estreñimiento, ilio, y también puede haber esta poliuria. ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Poliuria e insuficiencia renal. Como les dije, el calcio es tóxico para las células de los túbulos, ¿no? Y puede causar insuficiencia renal con poliuria. En cuanto al cardíaco, ¿qué hace la hipercalcemia en el corazón? Bradicardia, PR prolongado, ¿no? Prolonga el tiempo entre la onda P y el complejo QRS. Causa QT corto, y esto es el síndrome del QT corto. Puede predisponer algunas arritmias, ¿no? De tipo ventricular, T ancha, arritmias auriculares o arritmias ventriculares. ¿Y qué hacemos cuando tenemos una hipercalcemia secundaria a un cáncer, ¿no? Como en este caso que estamos describiendo? Lo que hacemos primero es hidratar al paciente, porque el paciente casi siempre está deshidratado. Entonces en el manejo primero lo hidratamos con cloruro de sodio, ¿no? Y también, si el paciente no logra orinar de manera adecuada, se puede usar furosemida para ayudar a orinar. Y sobre todo, si ustedes recuerdan, ¿no? La furosemida ayuda también a eliminar calcio, ¿no? Entonces se puede usar furosemida también. Y se suele usar pamidronato, ácido pamidrónico, ¿no? Que es un antirresortivo óseo. Y el pamidronato está indicado en hipercalcemia de causa oncológica. Y otro fármaco que se usa también en hipercalcemia de este tipo de causa oncológica son los corticoides, ¿no? Entonces se usa hidratación, diuréticos, pamidronato y corticoides. Con todo eso, en la mayoría de pacientes se logra disminuir el calcio. Y en algunos casos en los que es refractario este tipo de tratamiento se puede intentar una hemodiálisis, ¿no? Porque la hemodiálisis puede corregir esta hipercalcemia también. Muy bien. Pregunta 29. ¿Cuál de los siguientes aspectos clínicos no se corresponde con el síndrome asociado a la hipercalcemia? ¿Cuál de ellos no es hipercalcemia? A ver, vómitos. ¿Vómitos estaba presente? Sí, ¿verdad? B, EKG con QT largo, ¿no? O QT corto, ¿verdad?
C, crisis comicial. ¿Qué es una crisis comicial? Es una crisis de convulsión, ¿no? O crisis convulsivas. D, estreñimiento, también está asociado a la hipercalcemia. E, incremento del dolor óseo, ¿no? También está presente en las hipercalcemias. Entonces, ¿cuál de ellos no se corresponde? El QT largo. Es al revés, QT corto. Pregunta 30. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas considera de baja utilidad en el tratamiento de la hipercalcemia maligna? A ver, baja utilidad. A, hidratación forzada con suero salino al 0,9%. Sí se hace eso, ¿no? Se usa. B, calcitonina. Calcitonina también se puede usar en la fase aguda. C, bifosfonatos. Mencionamos que usamos pamidronato, ¿no? Ácido pamidrónico en el caso de hipercalcemia por cáncer. D, dieta pobre en calcio. Paciente que está con hipercalcemia maligna, la dieta es independiente de la dieta, ¿no? E, glucocorticoides en el mieloma y cáncer de mama. Glucocorticoides también se usa. ¿Cuál de ellos es una medida de baja utilidad? La dieta, ¿no? Paciente está en hipercalcemia, no le vas a decir deja de comer calcio y lo vas a dejar también. Otra complicación aguda es el síndrome de compresión medular, que también es una urgencia. Ya, no es mortal, pero puede condicionar problemas neurológicos irreversibles en algún momento, ¿no? Dice el retraso en su tratamiento conlleva parálisis y pérdida de función de los esfínteres de manera irreversible. Entonces hay que identificarlo temprano y tratarlo temprano. ¿Cómo se trata? También con radioterapia, ¿ya? Igualito, es una radioterapia en compresión medular. El factor pronóstico de evolución neurológica más importante es el estado neurológico en el momento de tratamiento. O sea, cuánto ha progresado esa compresión medular, de eso depende cómo va a quedar el paciente. Si el paciente tiene una compresión medular que ya compromete pues esfínteres, esa sensibilidad y todo, probablemente tenga menos recuperación de que si solamente compromete sensibilidad y no esfínteres, ¿no? La prevalencia por las regiones es la siguiente. Miren, 10% es cervical, o sea, poquito. La mayoría son torácicas y un 20% nomás son lumbares, ¿no? O sea, el 70% de compresiones medulares se dan a nivel de las vértebras torácicas. ¿Cómo viene el paciente? Viene con dolor que se exacerba con los movimientos. Es un paciente que le duele, ¿no? Puede ser desde la espalda hacia los miembros inferiores y se exacerba con el movimiento. Tiene síntomas sensitivos, o sea, puede haber perdido la sensibilidad de los miembros inferiores con retención urinaria y estreñimiento, ¿no? Entonces un paciente que tiene cáncer, que puede hacer metástasis a hueso, por ejemplo próstata, pulmón, mama, ¿no? Etcétera, y que viene con esta clínica de intenso dolor en miembros inferiores y dorso, que no están muy seguros de que sienta, le dicen cierre los ojos, le evalúan la sensibilidad, no siente bien y les dice que no está orinando y está estreñido, hay que hacerle rápidamente un ingreso al hospital para poder hacerle el diagnóstico de síndrome de compresión medular. Y el tratamiento, ¿cuál les dijimos? Radioterapia, ¿no? Radioterapia de la zona donde está la compresión medular, ahí se hace la radioterapia. También ayuda a aliviar y a evitar las complicaciones. Pregunta 31. ¿Cuál de las siguientes consideraciones acerca del síndrome de compresión medular es correcta? A, el factor pronóstico más importante es el estado neurológico en el momento de iniciar el tratamiento. Eso decía, ¿no? B, la afectación medular es frecuentemente intradural. Usualmente no es intra, ¿no? Extradural, fuera de la dura. O sea, no está metido dentro de la dura, sino fuera, es ósea. C, siempre existe afectación vertebral. Eso de siempre, ¿no? Ya saben. D, la región lumbar es la más frecuentemente afectada. ¿Cuál es la región más frecuentemente afectada? La dorsal torácica, ¿no? Seguida dice por la torácica y después por la cervical, da mal, ¿no? E, la afectación de la región coxigia es siempre asintomática. Usualmente esto da dolores, ¿no? O sea que la afectación de la región coxigia es siempre asintomática. Ese siempre también, ¿no? Nos ayuda a descartar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La A. El factor pronóstico más importante es el estado neurológico en el momento de iniciar el tratamiento del paciente.
Bueno, vamos a ver algunos tipos de cáncer específicos, ¿no? Brevemente nomás, porque lo van a ver por otros lados. Uno de ellos es el cáncer de mama. Y ahí tienen factores de riesgo para que se cuiden las chicas. La edad avanzada, como en todos los cánceres, es un factor de riesgo, es no modificable. La historia familiar también muchas veces, ¿no? Familiares de primer grado, madre, hermanos o hijas con cáncer de mama, ¿no? Menarquia temprana y menopausia tardía. Estos dos están en relación al mayor tiempo que tiene la mujer expuesta a los estrógenos. Si una mujer tiene menarquia temprana o menopausia tardía, significa que más tiempo de su vida está expuesta a los estrógenos, ¿no? Es un factor de riesgo. El primer embarazo después de los 25 años, así que pónganse las pilas. Es un factor de riesgo, ¿no? La nuliparidad, ¿no? Es más frecuente el cáncer de mama, por ejemplo, en monjas, ¿no? Personas que nunca han tenido hijos también. El uso de estrógenos exógenos, como se solía usar antes en menopausia o en climaterio, también es un factor de riesgo. La obesidad posmenopausia, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tejido graso se pueden generar estrógenos. Entonces, ser obeso posmenopausia es también una fuente de producción de estrógenos, ¿no? Y dice un 5 a 10% están asociados a ciertos genes, como son el BCRA1, ¿no? y BCRA2. Especialmente cuando están asociados estos genes, cuando hay historia familiar, cuando hay cáncer en varones en la familia, cuando el cáncer es bilateral o cuando se asocia al cáncer de ovario. Ahí suele estar asociado a esto, pero la presencia de estos genes se da en el 5 a 10% de los cánceres de mama, ¿ya? No es muy frecuente. La mayoría de cáncer de mama son adenocarcinomas infiltrantes ductales, o sea que se derivan de los ductos mamarios, ¿no? Adenocarcinoma infiltrante ductal. Y de este hay dos subtipos que son los de mejor pronóstico, el tubular y mucoacinoso, ¿no? Tubular y mucinoso son los de mejor pronóstico. Ahora, como les decía yo hace un rato, tiene que evaluarse los receptores de estrógeno y progesterona en estos cánceres. Es importante evaluar si es que tienen receptores de estrógeno y progesterona. ¿Por qué? Si tienen receptores de estrógeno significa que son cánceres que si nosotros bloqueamos a los estrógenos o le damos antagonistas de estrógenos podemos por lo menos frenar o mejorar, ¿no? Su pronóstico. Ahora, también se suele medir la presencia de la oncoproteína HER2, ¿no? Que es un receptor de factor de crecimiento epidérmico. ¿No? Es importante también porque ayuda a definir el pronóstico. Hay un grupo de mujeres con este tipo de cáncer que se llaman las triples negativas. Bueno, al varón también le puede dar, ¿no? Esos pacientes son triples negativos, cuando son negativos a estrógeno, negativos a progesterona y negativos a HER2, a este receptor del factor de crecimiento epidérmico. Y estos triples negativos son los de peor pronóstico. O sea, cuando son negativos a receptores de hormonas, de progesterona y negativos también a HER2, son de peor pronóstico, ¿no? Pregunta 32. ¿Cuál es el factor pronóstico más importante en el cáncer de mama? A. El estado hormonal de la paciente. B. La presencia o ausencia de metástasis ganglionares axilares. C. La presencia o ausencia de receptores estrogénicos en las células tumorales. D. El grado de diferenciación celular. O E. El subtipo histológico. ¿Cuál creen que es el factor pronóstico de los que están ahí? El más importante. No, parece que es la C. Pero el más importante que esto es la presencia de ganglios. Eso te ayuda a definir el tipo de tratamiento, ¿no? La presencia de ganglios, metástasis ganglionares. Si es cierto, es importante también la presencia de ausencia de receptores estrogénicos, ¿no? En cuanto al estadiaje, dice si los tumores son más pequeños de 5 centímetros y no hay ganglios, no hay ganglios axilares, no requieren mayores evaluaciones sistémicas y solamente nos enfocamos en la mama y tratamos la mama, ¿no? Pero si son mayores de 5 centímetros o tienen ganglios positivos,
hay que buscar que no vaya a haber que hay metástasis ya, ¿no? Hay que hacer radiografía de tórax, un scan de huesos y un ataque de abdomen en busca de metástasis. Entonces 5 centímetros nos ayuda a definir, ¿no? Menos de 5 y sin ganglios, ahí nomás probablemente está confinado la mama.